Ya, entonces, el primer ejercicio propuesto es el siguiente. Bueno, hay dos ejercicios. El primero es más fácil que el segundo. Yo voy a hacer el segundo. Dice lo siguiente. O sea, vamos a hacer. Cuando digo voy a hacer, no es que lo vaya a hacer yo, sino que ustedes tienen que ir pensando los medios, las estrategias, qué sé yo. Entonces, se tiene la función x cuadrado menos x cubo. ¿En qué intervalo? En el intervalo desde menos 1 hasta 0. O sea, a la izquierda de 0, una unidad. Entonces dice, determine una fórmula para la suma de Riemann y dividir el intervalo en n subintervalos y luego tomar el límite cuando n tiende a infinito para obtener el área bajo la curva. Lo mismo que está en este ejercicio que yo les enseñé, hay que hacerlo con esta función rara que es x cuadrado menos x cubo. Obviamente, chicos, lo que yo hice fue dibujarla primero. ¿Cuál es esa función? Entonces, como ustedes van a dar el desafío, la prueba, los talleres con telemáticamente, también tienen la opción, ¿no es cierto?, de dibujar, ¿no es cierto?, usando un programa de los miles que existen, ¿ya? En GeoGebra existen formas de hacerlo y en otros programas también. Entonces yo lo dibujé para darme cuenta qué iba a pasar con el área, ¿ya? Entonces acá, ¿no es cierto?, entre menos 1 y 0 vamos a tener que hacer rectangulitos y sumarlo. Y después que tengamos una suma de Riemann, ¿no es cierto?, hacer que el número de intervalitos sea tanto que se pueda calcular, ¿ya? Entonces quiero saber si hasta ahí se entiende que, por ejemplo, la otra vez me acuerdo que eh, en una interrogación había un ejercicio en donde no se podía hacer si uno no tenía el gráfico. Y entonces, por ejemplo, yo interrogué a un alumno y me mostró su cuaderno y no tenía el gráfico. Entonces yo le decía, pero ¿cómo pudiste sacar las conclusiones que había que hacer respecto del gráfico? No me supo contestar. Entonces, hay formas, chicos, de darse cuenta cuando uno está trabajando o no está trabajando, ¿ya? Eh, bien. Ya, una vez dibujada, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Ahí está la función. El intervalo menos 1, 0, lo dividimos en n partes iguales. Es decir, el 0 le quito menos 1, lo divido por n, me queda 1 partido por n. Los anchos van a ser de 1 partido por n. Ya. Entonces el c sub k, a ver, voy a aumentar un poquito para que veamos más. Ya, ahí sí. Entonces, chicos, vuelvo a repetir, una vez que uno encuentra, ¿no es cierto?, el ancho, que va a ser igual para todos, se genera entonces una partición, ¿ya? ¿Qué partición? Bueno, la que empezó de menos 1. Menos 1 más el ancho. ¿Ya? Ese es el primer subintervalo. Después, menos 1 más un n, que era el ancho, le sumo entonces el ancho, entonces va a quedar menos 1 más 1 partido por n, más 1 partido por n, que el ancho va a quedar menos 1 más 2 partido por n. Bueno, y así hasta el final. Noten que este está correcto porque llega a 0, ¿por qué? A ver, pregunta, ¿por qué llega a 0? ¿Quién me dice por qué llega a 0? ¿Por qué el límite superior del intervalo? Sí, pero ¿por qué? No, pero espérate, pero ¿por qué a partir de la deducción de los anchos comunes que pusimos se llega entonces a 0 a partir de este subintervalo? Esa es la pregunta. A ver, el que está en el Porque subintervalo es menos 1 creo que es más. porque da menos 1 Chicos, más n partido en n y eso da 1. Sería menos 1 más 1, 0. ¿O no? exacto, n dividido por n es 1 y el otro es menos 1 partido por n. Le sumo el ancho 1 partido por n y queda 0. ¿Se fijan?
Así que está bien la partición, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, se dan cuenta que la partición era -1, después, ¿cuál viene? -1 más 1 partido por n, coma, hasta llegar a 0. Esa es la partición. Ya. Entonces, chicos, vamos a tomar el punto, ¿no es cierto? C sub k igual -1 más k partido por n. ¿Qué punto es ese? El punto de la derecha. Entonces, es arbitrario. Acuérdense que si es integrable según Riemann, el C sub k se puede calcular de cualquier forma. Y aquí están diciendo que nosotros calculemos para esa función que está ahí. Ahora, fíjense bien, esta función x cuadrado menos x cubo es continua. Entonces, si es continua e integrable según Riemann, y por lo tanto da lo mismo como escojamos el C sub k en cada subintervalo. ¿Ya? Entonces, tomamos el C sub k de esta manera. ¿Cómo? Entonces va a ser el lado derecho de nuevo. -1 más k partido por n, en cada caso. ¿No es cierto? Es, en cada subintervalo tomamos el que está a la derecha. Ahora nosotros nos fijamos en el dibujo. Se fijan que este dibujo, nosotros queremos calcular el área bajo la curva desde -1 a 0, esto que está acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta función es decreciente, así que al tomar, ¿no es cierto?, el lado derecho, estamos tomando el punto donde la función es mínima, ¿ya? En cada punto. Entonces, hacer una suma de Riemann por defecto. Por exceso es cuando nos pasamos, ¿ya? Por ejemplo, si yo hubiera tomado un subintervalo acá y tomo el punto izquierdo, voy a tener el ancho el más largo, pues me voy a pasar. Pero no importa eso, porque cuando la función es integrable según Riemann, si uno escoge cualquier punto dentro del subintervalo, va a encontrar el área bajo la curva, ¿ya? Entonces acá, ¿no es cierto?, está escrito el ancho es común, 1 partido por n, y aquí está el C sub k. Lo único que hay que hacer ahora, nuestra fórmula de la suma de Riemann, la suma de Riemann depende de la partición de la función. Es f en C sub k multiplicado por el ancho. Entonces, el f acá era x cuadrado menos x cubo, entonces hay que reemplazar ahí. -1 más k partido por n al cuadrado es el x cuadrado menos x cubo, que es -1 más k partido por n al cubo, por el ancho. Ya, pues aquí es complicado, sí. ¿Por qué? Porque aquí hay un cubo, un binomio, pero está con signo menos, ¿ya? Entonces yo le voy a explicar cómo di en el clavo, pero primero el cuadrado del binomio. El cuadrado del primer término menos el doble producto más el cuadrado del segundo término, menos. Entonces acá, chicos, les voy a hacer una referencia para que no se pierdan cuando tengan que encontrar un cubo con signo. Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que ocurre lo siguiente, chicos, a ver si me alcanzo a hacer aquí. Si uno tiene a más b al cubo, se tienen que acordar que el cubo, el primer término, más 3. En realidad, algunos ponen al revés, pero no importa eso, ¿eh? Entonces, si ustedes tienen a menos b al cubo, lo que tienen que hacer es a más menos b, todo eso al cubo. Ese es el truco. Entonces, ¿cómo generé los signos? Esa es la pregunta. ¿Cómo generé los signos del cubo del binomio? De la siguiente manera. Escribimos -1 más k partido por n al cubo. Entonces, según esto, va a ser el cubo del primer término, -1 al cubo da -1, ahí está el -1. Entonces aquí la puse al revés, sí. A ver, entonces,
Es 3 veces, ahí está 3 veces, por el K partido por N, el K partido por N, y después el menos 1 al cuadrado, ¿ya? Entonces, esta la puse primero, ¿ya? Pero como es conmutativa la suma, después hago este, ¿se fija? Entonces, acá el A cuadrado valía menos 1. Entonces, hay que dar 3 por 1, 3. Y el B era K partido por N, entonces va a quedar ese término que está ahí. Después, ¿por qué se generó este signo menos? Porque estamos en este. Entonces pongo el 3, ya pongo el 3. Después pongo el A, pero el A ahora vale menos 1. Entonces va a ser menos 3. Y el B cuadrado va a ser K partido por N al cuadrado. K cuadrado partido por N cuadrado. ¿Ya? Aquí hay un menos. Ya. Más el cubo de el segundo término. Entonces, como este es menos 1 elevado al cubo, va a quedar menos. Abajo lo hice, pero aquí no lo cambié. Q cubo partido por N cubo. Entonces ahí está, ¿ves? Entonces, entonces si ustedes hacen, ¿no es cierto?, los términos semejantes, yo lo hice en la otra hoja, acá. Profe, disculpe, ¿por qué lo dejó negativo Sí, B al acá cubo? lo hice, sí, ahí está bien hecho. Ah, dime. ¿Por qué dejó negativo el B al cubo? En donde puso K elevado a 3, partido en N elevado a 3, Ah, sí, lo es dejó positivo, negativo. perdona, no, sí es positivo, sí, Ah, sí ya. es positivo. Lo que pasa es que después con este menos se pone negativo. Está Ah, bien ya. lo que estás diciendo, sí, está bien. Mira, Sí. este término, este menos es el que cambió acá abajo, ¿ya? Entonces, mira, esto hay que retenerlo porque esto viene siendo, yo le puse asterisco en la primera hoja que había hecho. Entonces, este asterisco, estamos resolviendo ese asterisco, eso que está ahí, todo este término, ¿ya? Entonces, todo este término es eso que está ahí, que hay que multiplicarlo por 1 partido por n y sumarlo. Entonces, eso es lo que hice acá, ¿ves? Entonces, aquí está el ancho, 1 por n, y aquí está el resultado de este. Ahora, ¿dónde generé el 2? Como este menos, va a quedar 1 más el 1 de acá va a ser 2, ¿ya? Veamos los términos semejantes, si nadie nos apura. Entonces, este que era menos 2k, aquí hay un término semejante que es menos 3k partido por n, entonces son menos 5k partido por n, ahí está. Después, el otro signo, este k cuadrado partido por n cuadrado, hay que quitarle menos 3 partido por k cuadrado partido por n cuadrado. Entonces, menos por menos da más, entonces hay que dar 4k cuadrado partido por n cuadrado. Y el que les decía yo, pues, este menos por más da menos, entonces queda eso. ¿Ya? Bien. Entonces ahora hay que tener cuidado, porque aquí, por ejemplo, chicos, aquí hay una cierta libertad. Hay alumnos que son aventajados y hacen las cuestiones con fracciones rápido, qué sé yo. Yo también tomé esa forma, digamos, de resolverla, pero si alguien no lo entiende, le voy a explicar, ¿ya? Entonces, esta sumatoria tiene 1, 2, 3, 4 términos, ¿se fija? Entonces, la sumatoria de una suma o resta es la suma o resta de la sumatoria. Entonces, vamos a hacer la primera sumatoria. La primera sumatoria va a ser el 1n se multiplica por 2. Entonces, el 1n lo saqué fuera de la sumatoria y tengo que sumar el 2n veces. 2 más 2 más 2 más 2 n veces es 2n. Entonces, ese n se va a simplificar con ese n y va a quedar un 2 al final. ¿Ya? Pero eso lo vamos a hacer después. Después, este menos 5n lo tiramos para afuera. ¿Ya? Entonces, este menos 5n al multiplicarlo por un n va a quedar menos 5 partido por n cuadrado. Y la suma de los k va a ser n por n más 1 medio. ¿Ya? Este término, ¿no es cierto? El 4n cuadrado, ¿no es cierto? Lo saco fuera. ¿No es cierto? 4n cuadrado multiplicado por 1n da 4n cubo. Y me queda la sumatoria del k cuadrado, que es n más 1, 2n más 1 partido por 6.
Y finalmente la última va a ser 1 partido por n cubo por n da menos 1 partido por n cuarto. Y ahora les falta la sumatoria de los k cubos, que se las voy a escribir acá. La sumatoria de los k cubos. Esto se vio en álgebra, pero no sé si se alcanzó a ver la del cubo. Ya, es n, la fórmula es n cuadrado, n más 1 cuadrado dividido por 4. O sea, en el fondo es n por n más 1. Todo esto al cuadrado. Dividido por 2 al cuadrado. Esa fórmula es entonces la que hay que usar. Entonces va a ser el 4n4, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el 1n que está acá, acuérdense que el 1n multiplica este término, entonces queda menos 4, queda, le puse más, ya. Entonces el n4 va en el n4, ahí está, y entonces el cuadrado de n cuadrado, n más 1 cuadrado partido por 4. Ya, y ahora es complicado, porque aquí me salté algunos pasos, pero veamos lo siguiente. El n partido por n queda 2. Ya, el menos 5 medio, puse la fracción, menos 5 medio, hasta ahí está el menos 5 medio. Cuidado, entonces lo que yo hice fue lo siguiente. Arriba hay un producto de n por n más 1 y abajo hay n cuadrado. Entonces, como la multiplicación es conmutativa, abajo puse n multiplicado por n. Entonces va a quedar n dividido por n. Se fija que es 1 y va a quedar n más 1 dividido por n, que es 1 más 1 partido por n. Ya, veamos este término. Aquí los números primero. 4/6 es 2/3. Ahí puse el 2/3. El n cubo, arriba hay una multiplicación de 3 términos, pero el n cubo lo repartí en así. N por n por n. Entonces el primer n lo divido por n, me queda un 1. El n más 1 dividido por n me va a quedar 1 más 1 partido por n. Y el 2n más 1 me va a quedar 2 más 1 partido por n. Ya, me falta el último. Arriba acá queda n cuadrado y aquí queda entonces n más 1 al cuadrado. Si ustedes lo piensan, este n cuarto lo escribí como n cuadrado multiplicado por n cuadrado. Ya, el menos un cuarto queda afuera. Ya. Entonces queda un n cuadrado abajo que se simplifica con este n cuadrado y entonces abajo quedó n cuadrado y arriba quedó n más 1 cuadrado y lo dejé todo en paréntesis. El cuadrado, entonces va a quedar 1 más 1 partido por n. Entonces, como decía en las instrucciones del ejercicio, calculemos el límite cuando la malla es la más fina posible. La malla se refiere a la partición, entonces lo que estamos haciendo es norma de P tiende a 0. Es decir, n tiende a infinito. Entonces, cuando n tiende a infinito, este es 0, entonces va a quedar 2 menos 5 medios. Cuando n tiende a 0, este es 0 y este es 0, entonces queda 2 por 1, 2, por 1, 2, por 2 son 4, 4 tercios. Y la última, cuando n tiende a 0, esto queda 1 al cuadrado, 1 menos un cuarto. Si uno hace eso, le queda 7 partido por 12. No la pude poner un tic, pero se la pongo acá. ¿Ya? Entonces, fíjense todos los detalles que tiene el asunto. O sea, tú puedes decir, a ver, sé encontrar una suma de Riemann por definición, ese es el ejercicio de propuesto. O sea, dada una función cualquiera, tengo que saber encontrar la suma de Riemann. Es decir, tengo que saber encontrar la partición, los subintervalos y cómo voy a escoger el C sub K. ¿Ya? Tú lo escoges de la manera que a ti te resulte más simple. ¿Ya? Bien, chicos, entonces mediten, díganme si se entendió el procedimiento. Los pasos matemáticos, todo eso se supone que uno no se equivoca. Yo, por ejemplo, me había equivocado en un signo y tuve que cambiar los signos, como correspondía acá. ¿Ya? Acá. Profe. ¿Sí? Tengo una duda en cuando pone, creo que la sumatoria de Riemann, no estoy seguro si es eso, pero pone como 1 partido en n, un poquito más arriba, mire, puede subir un poco. ¿Dónde? Un poquito más arriba.
donde aparece recién la sumatoria, un poquito más arriba, aquí. A donde aparece aquí la sumatoria de k igual a 1 hasta n, de 1 partido en n. ¿Ese 1 partido en n de dónde salió? Disculpe. Ese es el ancho del intervalo, pues la suma de Ah, el ancho Riemann. del intervalo, ¿verdad? Acuérdate de la suma de Riemann. Mira, aquí se las puse. No, es que chicos, es que por eso, a ver, mira, suma de Riemann es, ahí está. Suma de Riemann, ¿qué cosa es? Buscas el ancho, perdón, buscas la altura del rectángulo. La altura del rectángulo es la función evaluada en el punto. Esa es la altura. Y el 1 partido por n, que son todos los anchos iguales, te da un rectángulo y después sumas todos los rectángulos. En el fondo, lo que hizo Riemann, así, pero cuando uno extrae la información desde afuera, o sea, a nivel macro, lo que hizo Riemann fue decirnos que cuando uno tiene una suma infinita es una integral. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, por ejemplo, en física, después uno llega y aplica esto. Por ejemplo, si uno tiene varias masas chiquititas de m, cada una de m, un diferencial. Entonces, si yo las quiero sumar infinitamente, estoy calculándole la integral y tengo la masa total. ¿Ya? Entonces, toda esa madurez viene después. ¿Ya? Entonces, chicos, acá como ya está lleno la carpeta, ocurre que, a ver, voy a volver a escribirlo acá. Voy a cerrar y voy a abrir. Nueva función. Ya. Ahí se fue la basura que no se cambió. Entonces yo lo que les decía es que decir que la malla es más fina, cuando el coordinador dice encuentre el n cuando tiende a infinito, lo que está haciendo es decir que el más grande ancho tiende a 0. Esa es una equivalencia, y ahí hay un infinito. Eso está diciendo. Entonces, ese era el ejercicio primero propuesto. Profe, una consulta que me lié un poco en esa parte. Cuando empezó a desglosar así la sumatoria y multiplicarlas por el 1 partido en n, ¿Sí? al 2 le agregó un n y no caché por qué. No sé de dónde salió No, ese. El porque primer mira, término. no, está bien la duda Le que miro, le miro. tienes. Ya, te la voy a No, explicar. Poneme gracias, gracias. atención. Entonces, mira, la primera sumatoria es 1 partido por n multiplicado por 2. El 1 partido por Yes. n lo dejé fuera de la sumatoria y sumé 2. Está sumando una constante n veces. Estoy sumando 2, Ah, cierto. ¿no? Entonces, todo es 2 más 2 más 2. Sí, sí, n sí, sí, veces. sí. ¿Ya? Ya, Entonces, muchas por gracias, eso profe. queda eso. Entendí, entendí. ¿Ya? Entonces, En este esto caso. demuestra que el coordinador le está pidiendo que ustedes sepan calcular, dada una función continua, hacer continua e integrable, que sepan encontrar la suma de Riemann por definición. En eso consistía este ejercicio. ¿Ya? Ya, pasemos al segundo. Ya, este ejercicio 2 está resuelto, pero quiero explicárselo. Ya, chicos, hay que entenderlo, porque de repente no se entiende y uno cree que se entendió. Ya dice, pruebe que pruebe que el valor de esta integral que está acá es menor o igual que raíz de 2. Entonces, ¿qué decía la desigualdad max-min? ¿Quién se acuerda? Para la desigualdad max-min, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son las hipótesis que necesita max-min? Entonces, esta es la gracia de tener, ¿no es cierto?, la carpeta, todo el material, porque, ¿no es cierto?, nos vamos a donde está ese PDF. Entonces retrocedemos. Todo esto va a estar, todo esto ya está en la carpeta, ¿ya? Ahí está. ¿Qué dice la desigualdad max-min? Dice que si uno encuentra el mínimo de la función en el intervalo AB, multiplicado por B menos A, es menor o igual que la integral de Riemann. Esta es la integral de Riemann. Y la integral de Riemann es menor o igual que el máximo valor posible que tiene la función en AB
multiplicado por B menos A. Entonces, un problema de máximo y mínimo. Entonces, el coordinador lo resolvió de esa manera, ¿verdad? Entonces, aquí nadie tiene que extrañarse de que se buscaron los puntos críticos y después se evalúa la segunda derivada. Entonces, la función era 1 más coseno X. La derivada de esa, ¿cómo es? ¿Cómo están las derivadas? A ver, la derivada de esta, ¿cuánto es? La derivada de 1 es 0, porque es una constante, y la derivada de coseno es menos seno, ¿ya? Entonces, para encontrar los puntos críticos, la primera derivada igual 0. Entonces, en este intervalo entre 0 y 1, ¿en qué punto el seno es 0? En 0. Entonces, en 0 hay un punto crítico. Volvemos a derivar esto, la segunda derivada, la derivada de seno es coseno, va a quedar el menos, pero al reemplazar en 0 va a quedar menos 1, que es negativo. Así que en 0 hay un máximo, en 0 hay un máximo, la función es máxima en 0. Y eso es lo que aplicó. Entonces necesitamos el máximo de la función en el intervalo 0,1 multiplicado por 1,0. Aquí está. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros reemplazamos el máximo valor, ¿no es cierto? Va a quedar, ¿no es cierto?, raíz cuadrada de 2, ¿ya? Porque la función era esa, ¿ya? Entonces, quiere decir que raíz de 2 hay que multiplicarlo por 1 menos 0, que es 1, raíz de 2, entonces va a quedar esto, ¿se fijan? Ahora, no se pierdan con este g de x, ¿ya? Este es el f de x. Este viene siendo el f de x, y entonces nosotros, como sabemos que el máximo ocurre en 0, entonces en 0, cuando uno reemplaza, entonces le queda coseno en 0 vale 1, 1 más 1, 2, queda raíz de 2, ¿se fija? Entonces, como sabemos que en 0 está el máximo, bueno, ¿cuál es el valor máximo? Entonces el g de x representa eso, ¿ya? El 1 más coseno de x. Y entonces queda finalmente que esta integral, ¿no es cierto?, es menor o igual que raíz de 2. Y ese era el ejercicio. ¿Ya? Ya, esperemos un ratito para que ustedes lo evalúen. Y esta es una propiedad, tal como dice, propiedad de la integral definida. De todas las que están ahí, la última era max-min. Fue una consulta. Dígame. No entendí por qué la integral, lo primero que hace es derivarla. Porque es un problema de máximo y mínimo, porque la desigualdad dice que esta integral, esa integral, a ver, déjame tratar de ponerlo acá, aquí, esta cosa. Esa integral, según max-min, es menor o igual que el máximo de la función en el intervalo 0, 1, multiplicado por el intervalo 1, o sea, el 1 menos 0, pero no el intervalo. Este viene siendo como el ancho. Al otro lado, la desigualdad max-min dice que esto es mayor o igual que el mínimo de la función multiplicado por 1 menos 0. Pero el mínimo de la función, ¿no es cierto?, en el intervalo 0, 1. Entonces, en otras palabras, para poder aplicar, nosotros no vamos a usar el lado izquierdo, necesitamos probar que la integral es menor o igual que raíz de 2. En eso consiste el ejercicio, ¿ya? Entonces, ponme atención. Es un problema de máximo donde la función es máxima en el intervalo 0, 1. Entonces, un problema de máximo y mínimo del qué función, de esta que está acá. ¿Se fija? Entonces, él llamó f de x a esto que está acá. Entonces, ya sé dónde está tu duda. Es que la raíz viene después. Ya entendí. Ya, entonces mira, el máximo, tenemos que encontrar el máximo de la función, de esta función. ¿Se fija? Nosotros tenemos que encontrar el máximo de esa función. Entonces, esa función, ¿no es cierto?, la puso como aquí está. F de x es lo que está dentro de la raíz, ¿te fijas? Entonces, la función es raíz de g de x. El máximo de esto, ¿dónde ocurre? Entonces, una vez que tú tienes la función, acuérdate de que hay continuidad. Una vez que tú tienes el valor en donde se hace máxima, ¿no es cierto? Él tomó, buscó en qué momento, esto lo puede hacer sin necesidad
de hacer máximo y mínimo, sino que te tienes que acordar de que el coseno de x es una función acotada. El máximo valor que toma es 1 y el mínimo valor que toma es menos 1. Entonces, eso tú lo puedes hacer independiente, ¿ya? Que, ¿dónde ocurre el máximo de esto? En 0, ¿ya? Ahora, como la raíz cuadrada es una función creciente, ¿ya? Entonces va a quedar raíz de 2, si no lo quieres hacer con el máximo y mínimo, como lo hizo acá el coordinador, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, cuando uno analiza en dónde se hace máxima esta función se hace máxima en el punto en donde esto es máximo. Entonces, el coseno, ¿dónde es máximo? En 0, ¿no es cierto? Después en pi medio vale 0. Acuérdense que esto va creciendo de 0, pi medio, hasta llegar hasta 2pi. Entonces, la primera vuelta, ¿no es cierto? El punto donde se hace máximo el coseno es en 0. Entonces queda 1 más coseno de 0, 1. Entonces queda raíz de 2. Entonces el máximo valor posible que toma este valor es raíz de 2. ¿Se fijan? Y afortunadamente tenemos 1 menos 0, que es 1. Entonces por eso es menor o igual que raíz de 2. Entiendo entonces por qué se confundieron, porque como él trató de explicar, tomó la función f de x como lo que está acá arriba. Entonces aquí, ¿no es cierto?, tendríamos que poner con la definición, tal como ustedes lo ven, aquí debiéramos poner g. ¿Ya? Este que está acá, para que no haya confusión, viene siendo el g. Estoy haciéndolo con el mouse para que me salga más rápido. Aquí está g. Oh. Chicos, no lo he contado, pero yo soy zurdo, entonces me cuesta cualquier cantidad. Me sale la letra como cabros chicos, así que tienen que tener paciencia porque soy zurdo. Y aquí hay un g. G, en donde ese g es máximo. Ese g, ¿ya? Entonces por eso queda que es menor o igual que raíz de 2. Ahí está el menor o igual que raíz de 2, ¿se fija? Entonces ese era el ejercicio. Probar que esa integral es menor o igual que raíz de 2. O sea, en otras palabras, si no hubiera estado la raíz, habría sido menor o igual que 2. Porque lo que pasa es que uno hace lo siguiente, estas son deducciones que, a ver, si yo tengo una función que es creciente, la raíz cuadrada es creciente, no es decreciente, va creciendo así, para arriba. Entonces, si encontré el máximo en un punto de esto, que está dentro de la raíz, obviamente con la raíz el máximo en el mismo punto, ¿ya? También se tienen que acordar, por ejemplo, no sé si lo vieron el semestre pasado, es que, por ejemplo, si uno tiene, aquí se los voy a explicar, el entorno, este es como un contexto el que le estoy dando. Si yo tengo, por ejemplo, límite, cuando x tiende a de raíz de f de x, y me dicen que f de x es continua, supongamos en todo R. Entonces aquí hay una propiedad que pasa muy piola. Esto es límite cuando x tiende a cuando x tiende a de f de x. ¿Esta la vieron el semestre pasado, no? Esta propiedad. Cuando tienes una función que es continua, f es continua, la raíz también es continua, entonces las puedo componer. Entonces la composición de dos funciones continuas es continua. Entonces si me piden el límite cuando x tiende a, el límite pasa adentro de la raíz cuadrada, chicos. ¿Ya? Así que en este caso, cuando x tiende a, esto va a ser raíz de f de a. El resultado de eso va a ser... ¿Este la vieron o no lo vieron el semestre pasado? Chicos, a ver, ¿alguien? Sí, profe, yo recuerdo haberla visto. Bueno, esa propiedad acá es lo mismo, pero aquí usó la propiedad de la continuidad, pero con el máximo. O sea, si 1 más coseno tiene un máximo en 0, o sea,
1 más coseno en 0 es coseno en 0 es 1, es 1 más 1, 2. Entonces, raíz de 2 es el máximo de raíz de 1 más coseno x. Esa propiedad hizo. ¿Ya? Profe. Ya, chicos. ¿Ya qué viene ahora? Este ejercicio es similar al que hicimos en clase, pero es un poco, de repente tienen una complejidad mayor. Entonces, el ejercicio consiste en lo siguiente. Supongamos que f y g son integrables según Riemann. En todo R tiene que ser, pero aquí está de 2 a 4, aquí está de 4 a 7, y aquí está de 2 a 7, ahí está para F, y aquí está para G. O sea, dada esta hipótesis, encontrar la integral de 2 a 4 de 2 veces la función fx de x. Ya, ahí hay un concepto. Quiero esperar un ratito si es que me digan qué concepto hay que aplicar ahí. ¿Qué concepto está escondido acá? De las propiedades de Riemann que vimos ayer. Se puede sacar el 2 para afuera. Exactamente, esa es la propiedad, ¿ya? Se puede sacar el 2 para afuera. ¿Te fijas? Ahí lo saqué para afuera. Entonces me quedó la integral de 2 a 4 f de x, que me la dan. Ahí dice. Vale menos 3. Y al multiplicar por 2 queda menos 6. Ahí está. ¿Te fijas? Y ahora, ¿cómo haríamos la segunda? De 2 a 7, de 3f de x menos g de x. Si es que estas son las hipótesis. Sí, amigo, que se puede, como es una sustracción, o sea, una sustracción de dos funciones, se pueden separar como dos integrales distintas. En el f de x se deja el 3 afuera y ahí se hace. Claro, o sea, en el fondo de 2 a 7 de f podemos ir de 2 a 4 más de 4 a 7. Ahí está. ¿Eh? De 2 a 7, ¿no es cierto? De esta es la pregunta. Entonces, como el f se puede dividir en dos partes, ¿se fija? De 2 a 7 del primer término, menos de 2 a 7 del segundo término. Esa es la integral, ¿no es cierto?, de la aditividad. El 3 lo pasamos afuera y este lo transformamos de 2 a 4 y de 4 a 7. Ahí está. De 2 a 4 y de 4 a 7. El g no, porque nos dicen que de 2 a 7 de g de x vale 10. Ahí dice. ¿Se fija? Entonces está listo. Y este que está acá también está listo, porque de 2 a 4, vale menos 3. Profe, ¿cómo lo hizo para pasarlo de 2 a 4? Disculpe, no. No, porque el original es pasar de 2 a 7. Ajá. De 2 ¿Y a cómo lo 7 el cambió para primer pasarlo de término. 2 a 4? Pero mira, poneme atención. De 2 a 7, el primer término que es 3 por f de x, el 3 lo está para afuera. Y el otro era menos de 2 a 7 de g de x. Este está listo, pero este no. Ajá. El de 2 a 7 no existe acá. Pero existe Claro. el de 2 a 4 de f y el de 4 a 7 de f. Entonces te puede ir de 2 a 7 como de 2 a 4 más de 4 a 7. Claro. Eso es lo que hice acá. ¿Ves? Ah, lo separaron en dos, entiendo. Claro, entonces de 2 a 4 me dice que vale menos 3. Y de 4 a 7 vale 6, creo. A ver. Bacán, bacán. 6. Sí, ahí entendí. Gracias. Ya, pues. Entonces, menos 3 más 6 da 3. Por 3 son 9. 9 menos 10 menos 1. Ahí está. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué propiedad de Riemann se ocupó? La aditividad o la linealidad. ¿Mm? La linealidad. Ya, lo estoy dejando ahí para que ustedes reflexionen y vean que está bien. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, esta sí se entiende. Y aquí hay unos ejercicios que tienen más trabajo. Ya, veamos el enunciado primero. Dice, grafique el integrando. ¿Cuál es el integrando? Es lo que se va a integrar.
grafique lo que se va a integrar y calcule el área de regiones por regiones elementales, es decir, con aproximaciones, para evaluar las siguientes integrales, desde menos 2 hasta 1 de valor absoluto de x, menos 1 a 1 de pi menos valor absoluto de x, menos 1 a 1 de 1 más raíz de 1 menos cuadrado de x. ¿Ya? Entonces, como están pidiendo los gráficos primero antes de hacerlo, hacemos entonces el gráfico del valor absoluto entre menos 2 y 1, yo lo hice con el programa, obviamente va que quedar ordenado. Desde menos 2 hasta 1 es como una B corta el valor absoluto. Entonces lo que queremos nosotros es el área de esto que está acá, de menos 2 hasta 0, toda esta área, más esta área que está acá. Entonces, obviamente, ustedes me tienen que decir, ¿cómo lo aproximo por figuras conocidas esas? En su triángulo. Exacto. Este es un triángulo, este es el primer triángulo más este triángulo chico de acá. Entonces, base 2. Altura 2. 2 por 2, 4 dividido por 2. 2 es la primera. Ya ahí la puse, parece. Y la segunda. Base 1. Altura 1. 1 por 1, 1 dividido por 2. Entonces queda 4 más 1, 5 medio. ¿Ya? Quiero saber si se entendió. Eso de 1 por 1 no cacho, profe. El área de este triángulo de acá, este chiquitito, este triángulo es base, que es 1. Aquí hay una unidad. Por altura, 1. Dividido por 2. ¿Y por qué hasta 1? ¿Está delimitado? Por el dibujo, porque primero hace el dibujo. La integral que te piden arriba es hasta 1 nomás. Ya, eso es lo que no sabía. Que arriba la integral te la piden hasta 1. No, mira, el valor absoluto de 1 es 1. La función es valor absoluto. No, lo que yo no entendí era por qué en el lado izquierdo tomó la base 2 y en el de la derecha base 1. Eso era más que nada. Porque acá la base son... ¿Cuántas unidades hay acá? 2. Esa es la base. No, es que el enunciado era el que no lo vi bien. Claro. Hasta 1. No vio que la integral llega hasta 1. Eso era lo que no sabía, perdón. Ya, entonces chicos, ustedes piensen, este ejercicio no me van a decir que no lo pueden hacer, entonces piensen ustedes ese, yo también está resuelto, pero quiero que ustedes piensen este ejercicio mientras tanto unos 2 minutos, lo que ustedes quieran. A ver, pausa anudar. Ya, entonces esto se los voy a arreglar y va a quedar igual que Felipe, ¿ya? Y el último que estaba propuesto era este, ¿ya? Bueno, este es una semicircunferencia. Aquí yo la dibujé, me quedó una semicircunferencia, esta. Así. Entonces, lo que hay que encontrar el área bajo esta curva. Entonces está claro que va a quedar este rectángulo más esta semicircunferencia de radio 1. Entonces el área va a ser el área de este rectángulo, 2 multiplicado por 1, más la mitad de esta semicircunferencia, que es pi por el radio, que es 1, dividido por 2. Entonces queda eso. Entonces, en este ejercicio, el coordinador pedía que ustedes graficaran. Entonces, me parece súper interesante que, por ejemplo, si quieren, a mí me gustaría que todo el curso supiera cómo Felipe utiliza GeoGebra, porque ahí, se fija, aparece todo, ¿no es cierto? Y uno no se equivoca. No está haciéndolo a mano, ¿ya? Y podemos limitar más fácil igual. Sí, exacto. Bueno, pero todo eso te va a servir cuando hagas el primer taller, ¿ya? Porque ya sabes cómo se grafica y cómo se utiliza GeoGebra, ¿ya? Bien, entonces chicos, ¿qué viene ahora? Bueno, ahora lo que vamos a tener que ver es que esta es una motivación. Resulta que no es muy práctico, se fijan que cada vez que uno quiera calcular el área bajo la curva, uno tenga que encontrar la sumatoria no va a poder. De hecho, ¿cómo va a escribir, por ejemplo, la que propuso el coordinador la otra vez, que era tangente de x, quedó de 0 a pi cuarto? ¿Esa cómo lo vamos a hacer con sumatoria? No vamos a poder. Entonces, Riemann nos enseña que si uno tiene una integral definida así,
Riemann nos enseña que lo que hay que hacer es buscar una primitiva. ¿Qué es una primitiva? Una función que al derivarla de g de x, o sea, g' de x, sea f de x. Ya, g' de x tiene que ser f de x. Eso se llama primitiva. Eso se lo vamos a explicar la próxima clase. Y eso hay que evaluarlo en los extremos, en b y en a. O sea, va a ser g en b menos g en a. Eso vamos a ver el lunes. Entonces, de esa manera, no vamos a hacerlo con sumatoria, sino que lo que vamos a hacer, cada vez que tengamos uno, vamos a buscar una primitiva de la función. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la primitiva tangente? Olvídense esa, pues es súper complicada. Y esa primitiva se evalúa en los extremos y eso nos da el valor de la integral. Eso se llama el primer teorema fundamental. Ahí es un solo teorema, pero a veces se divide en dos, ¿ya? ¿Estamos grabando o no? ¿Sí? Chicos, ¿estamos grabando? Sí, parece que sí. Profe. Ya. Sí, profe, está grabando ahora. Ya, entonces, chicos, esto lo que vamos a ver en la próxima clase, entonces, es que Riemann nos dice, además, cómo tenemos que calcular una integral indefinida. ¿Cómo? Buscando una antiderivada o una primitiva y evaluando los extremos. Entonces, la tarea va a ser ahora cómo aprender a encontrar antiderivadas. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace un alumno estudioso? Pone en el explorador primitivas o antiderivadas. Entonces ahí va a tener una aclaración primero de qué se trata eso y va a llegar al lunes entonces cuando expliquemos el PDF, que todavía no nos llega, y entonces vamos a ver esta materia interesantísima y vamos a hacer un proceso inverso. Un límite lo vamos a ver ahora como un límite de una suma de Riemann como una integral. Entonces vamos a tener varias cosas que nos van a ayudar el próximo lunes, chicos, ¿ya? Bien, entonces lo que hay que arreglar se va a arreglar, se va a poner estéticamente mejor, digamos, de lo que está acá, y entonces se va a subir a la carpeta todo esto, ¿ya? Ya, chicos, terminamos porque son las 9, y Profe. hay alumnos que me dijeron, no de este curso, sino que parece que la programación de computación se la cambiaron, el horario, no sé cómo el enredo. Ya, chicos, aquí quedamos, nos vemos entonces. Profe, pero Claro. ¿se podría rajar con un ejercicio de esto mismo? Así como para reforzar. Ah, sí, Es a que ver, igual, déjame ver. Entonces, hagan uno que sea, pero es que tiene que ser con figuras conocidas. De -1 hasta 1. Aquí podría ser 1 menos x. Ya este no es tan fácil. Hacer ese, por ejemplo. ¿Ya? Entre -1 y 1. ya. Ya, pero yo no me puedo quedar ahora, me tengo que ir. Ya, profe. Ya, chicos, que esté bien. entonces nos Hasta vemos luego. el día lunes. El Chao. lunes, entonces, el primer ejercicio que veamos, entonces yo quiero que compartamos este ejercicio que quedó propuesto, ¿ya? ¿Les parece? Ya, profe. Es que tengo que sacar 10 minutos más que se pasa a MP4. Para tener